Desde su presentación, la Amflow PL Carbon está causando sensación y no ha sido hasta mediados de enero que hemos empezado a verla en tiendas y por el campo. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy tenemos un vídeo que me habéis pedido desde hace bastante tiempo. Hoy estamos aquí para hablar de una de las e-bikes más innovadoras y esperadas de este año 2025, la Amflow PL Carbon, una bicicleta cargada de tecnología punta y que monta un motor completamente nuevo que promete revolucionar el mercado. Quédate en este vídeo porque vamos a analizar a fondo todas sus características, geometrías, sistema de suspensión y mucho más. No os quito más tiempo, dentro vídeo. Empezamos hablando de la Amflow PL Carbon, ubicándola como una e-bike full power extraordinariamente ligera y orientada a un uso all mountain o de enduro relajado. Pero eso lo veremos luego cuando veamos sus geometrías y su sistema de suspensión. Hablamos primero del cuadro. Esta Amflow tiene un cuadro ultra ligero, totalmente hecho en fibra de carbono, cuya configuración de ruedas es mullet. Pero esto no se queda aquí. Como viene siendo costumbre últimamente, es posible configurarla tanto mullet como full 29 mediante un flip chip, de manera que no cambia la geometría. Los recorridos de suspensión son 160 mm delante y 150 mm atrás, pero este tema lo tocaremos con mucho más detalle cuando hablemos del sistema de suspensión. Lo más interesante de esta e-bike es su motor, el DJI Avinox M1, que tiene una potencia nominal de 250 vatios, como todos los motores homologados en Europa, pero otorga un pico de 850 vatios, lo que está bastante bien, unido a los 105 Nm de par. Os pongo en contexto, la mayoría de motores de bikes están entre los 85 Nm de par y 90, hablando de las e-bikes full power y con potencias pico de entre 500 y 650 vatios. Pero la cosa no queda ahí, este motor tiene la posibilidad de ofrecer un verdadero modo turbo. Este modo tan solo se puede usar durante 30 segundos en total y aporta 120 Nm de par y 1000 vatios de potencia pico. Unas cualidades más que de sobra para superar cualquier pendiente por más empinada y técnica que sea. Y lo más gracioso es que este motor pesa tan solo 2,52 kilos, más ligero que sus competidores Bosch y Shimano. Me gustaría recordar que DJI no son gente que empieza a hacer ahora motores eléctricos y baterías desde la nada. Tienen una larguísima experiencia en el sector de los drones como fabricantes, así que habrán puesto todo su conocimiento de este campo para desarrollar el motor de esta e-bike. La Amflow PL Carbon monta una batería de 800 vatios-hora integrada de una manera impecable dentro del cuadro. Una batería también fabricada por ellos mismos, me refiero a DJI. También existe la posibilidad de montar una batería de 600 vatios-hora, pero seamos sinceros, teniendo la opción de 800 vatios-hora, ¿quién se va a decantar por la de 600? ¿Acaso eres tú? Déjamelo en los comentarios, que yo te leo. Según el fabricante, con la batería de 800 vatios-hora puede darnos hasta 157 km de autonomía, pero claro, esa autonomía está medida en condiciones muy especiales. Carretera asfaltada, sin desnivel positivo, con un ciclista de 80 kilos, en modo eco, con la cadencia a 65 RPM, a 21 km por hora y con la configuración de asistencia predeterminada. Una cosa interesante es que tiene capacidad de carga rápida de la batería. Una carga desde el 0% hasta el 75% se puede llegar a realizar en unos 89 minutos, lo cual está genial si tenemos el tiempo justo para cargar la bicicleta durante una parada, pero esa hora y media que tarda redondeando es para la batería de 600 vatios-hora. Para la de 800 se realiza en 96 minutos, 6 minutitos más, tampoco pasa nada y está muy bien. La pantalla que gestiona el motor es OLED de 2 pulgadas y es táctil. Evidentemente tiene una aplicación compatible con iOS y con Android para configurar los modos y para consultar estadísticas e información. Motor y batería aparte, el peso es uno de sus grandes caballos de batalla. Y es que esta e-bike, tal como la vemos, tiene un peso de 19,2 kilos en talla M totalmente equipada, tubelizada y con batería de 600 vatios-hora. Un peso de e-bike ligera, pero con una potencia y capacidad muy superior al de una e-bike full power tradicional. Hasta ahora, y sin entrar en detalles de geometría ni suspensión, me parece muy interesante. Me apetece seguir descubriendo detalles de esta e-bike. Si a ti también te apetece seguir descubriendo detalles, ya no solo de esta e-bike, sino de este mundillo de las bicicletas eléctricas, tradicionales, de enduro, all mountain, componentes, suspensiones, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Venga que hablamos ahora de la geometría. Aquí es cuando vemos el propósito claro de esta bicicleta. Las geometrías que vamos a ver no son ni radicales ni pedaleadoras, están en un término medio de ambos mundos, el enduro y el all mountain. Primero destacamos que esta e-bike se presenta con 4 tallas, y vaya 4 tallas grandes, M, L, XL y XXL.
con valores de reach desde 452 mm hasta 525. El ángulo de dirección de 64 grados y medio es bastante relajado para un all mountain, pero un poco vertical para lo que a día de hoy es un estándar en enduro, 63 grados y medio, 64. Pero según mi criterio está muy bien elegido y tiene muy buen sentido con la filosofía de esta bicicleta. Por otra parte, la longitud de vainas de 445 mm permite conducir esta bicicleta con agilidad y no va a pecar de tener unas vainas excesivamente largas que dificulten su maniobrabilidad a baja velocidad. La caída del eje de pedalier está en 29 mm, algo bajo en mi opinión, pero que compensa con el valor tan corto de longitud de vainas. Me atrevería a decir que este bike quizá peque un poco de dar barrigazos en las zonas de piedras o de golpear con los pedales en subidas técnicas, pero esto segundos se arregla montando unas bielas más cortas. El ángulo efectivo del tubo del sillín es 77 grados, en su sitio. Entonces, resumiendo la geometría de esta e-bike, vemos que es una e-bike que prioriza la agilidad frente a la estabilidad a alta velocidad y que tiene un enfoque más de all mountain que de enduro radical. Vamos a analizar el sistema de suspensión, ya sabéis que es mi parte favorita. Y lo primero que vemos es que es un sistema de 4 barras con Horstelink, uno de los sistemas de suspensión más comunes y que mejor funciona. La suspensión trasera aporta 150 mm de recorrido real y para ello emplea un amortiguador Trunion de 185 x 55 mm, lo que a priori puede parecer un amortiguador relativamente corto, pero por una bicicleta de all mountain entre 140 y 150 mm la verdad es que está medianamente bien elegido. A mí personalmente me gustan los amortiguadores un poquito más largos para evitar problemas de calor y también para evitar meterles demasiada presión en el caso de que seamos ciclistas muy pesados, pero por lo demás una media estándar equivalente al 210. Y ya sabiendo esto, ¿con qué otras e-bikes vamos a compararla? Pues me tienta mucho compararla con la nueva Mondraker Crafty Carbon y con la Orbea Race LT, ya que son dos bicicletas muy conocidas en España y que tienen configuraciones de suspensión relativamente parecidas. En cuanto a la efectividad de pedaleo o anti-squat, las tres bicicletas tienen cifras muy buenas. Quizás la mejor sea la Mondraker en mi opinión, pero ni la Orbea ni la Amflow tienen un mal sistema de suspensión en este aspecto, sino todo lo contrario. En cuanto a cómo responde la suspensión a la frenada, vemos valores bastante distintos. Por un lado, la Amflow y la Orbea tienen muy poca interferencia, de modo que al frenar la suspensión va a quedar relativamente libre, traccionando bastante bien, pero perdiendo geometría por contra. La Mondraker en este aspecto tiene un comportamiento mucho más duro, que prioriza la geometría y la posición de la bicicleta frente a la tracción del sistema. El leverage ratio nos indica la progresividad del sistema y las tres bicicletas tienen una progresividad muy parecida. Aquí vamos a depender mucho más de la elección del amortiguador que del propio sistema como tal. Y en mi opinión la elección de amortiguadores de la Mondraker y de Orbea es mucho más acertada que la Amflow. El modelo más básico de la Amflow y de Orbea montan amortiguadores demasiado sencillos en mi opinión, mientras que la Mondraker en el modelo más básico ya monta un Fox Float X. En los montajes tope de gama ocurre lo mismo, la Amflow monta un Fox Float X Factory, pero tanto la Orbea como la Mondraker eligen amortiguadores de muelle Fox y Öhlins, los cuales creo que aportarán un comportamiento mucho más asentado a estas bicicletas. Como desde un principio pudimos intuir, esta Amflow tiene un carácter muy parecido a sus competidoras, aunque tanto las geometrías como los montajes hacen pensar que busca más la tranquilidad y la comodidad que la agresividad. Y es que Amflow ha presentado dos montajes distintos. La más económica es la Amflow PL Carbon a secas, que por unos 6.500 euros monta un amortiguador Fox Float Performance, el básico sin piggyback, la horquilla es igualmente una Fox 36 Performance, transmisión GX de cable de 12 velocidades, frenos Magura MT5 y ruedas de su propia marca con llantas de aluminio. En mi opinión está muy bien para los precios que estamos viviendo hoy en día en bicicletas nuevas, aunque el montaje sea básico, pero decente. Ahora, si tenemos 10.000 euritos para invertir, podemos acceder al modelo PL Carbon Pro, que monta suspensiones Factory, tanto Fox 36 como Fox Float X, transmisión SRAM X0 de cable, frenos Magura MT7 y llantas de carbono. En mi opinión es un montaje bastante más arriesgado, son 3.500 euros más que el montaje básico, pero claro, con componentes mucho mejores. Aunque personalmente opino que el montaje básico con un cambio de suspensiones, si eres delicado en ese aspecto, es la opción más lógica. En fin, mis queridos amigos de este mundillo, ya sabemos un poco más acerca de esta e-bike recién presentada, la Amflow PL Carbon
una e-bike que está de moda y que estaremos atentos de las pruebas en el campo. Por cierto, te habrás fijado que he comparado esta e-bike con la nueva Mondraker Crafty, ¿verdad? Pues aquí tienes un vídeo de análisis completo de esa e-bike. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.